Reciban todos un cordial saludo. Vamos a disponernos a revisar el taller de asincronías. Recordemos que este es un tema que ha cobrado vital importancia en los días recientes debido a la pandemia por COVID-19 y la alta demanda de pacientes con ventilación mecánica y en general para todos los pacientes que asisten a una unidad de cuidados intensivos. Es un tema que debemos aprender a identificar y a manejar correctamente lo que se debe hacer. Para esto iniciamos con la charla de los fundamentos y vamos a intentar repasar un poco sobre modos ventilatorios, fisiología y factores del paciente y del ventilador que pueden interferir en la incidencia de estas asincronías. Tenemos los modos ventilatorios, los más frecuentemente utilizados y que mayor evidencia tienen a nivel mundial son los asistocontrolados, dentro de los cuales encontramos volumen control. El volumen control es un modo ventilatorio que me permite conocer el volumen que le voy a entregar al paciente con exactitud y no me permite manejar las metas de protección pulmonar adecuadamente. Este modo ventilatorio, el flujo, que es una de las variables más importantes, es fijo. Entonces también es una variable que yo debo manejar, aprender a manejar, porque esto puede tener algunas asincronías, como veremos más adelante. En presión control me permite controlar la presión, pero no así el volumen. Puedo manejar presiones, pero de pronto los volúmenes en algún momento pueden ser un poco altos y se pueden salir de meta. Pero bueno, también es un modo que es extremadamente seguro, ya muy conocido por muchos, y que también tiene mucha evidencia positiva. El flujo en presión control es variable, por lo tanto es una variable que yo me desprendo, ya no tengo que estar pensando en el flujo, porque ya el ventilador se encarga de cuadrarlo, de manejarlo, de acuerdo a las necesidades del paciente. Y esto es muy importante. Y en presión soporte, que es un modo espontáneo, más que todo ya un modo de liberación de la ventilación mecánica, el paciente que ya ha corregido todas las causas por lo cuales lo hemos intubado en algún momento y que ya queremos liberar, y es el modo que mejor evidencia tiene para este fin. Hay otros modos de asa cerrada o modos más nuevos que digamos que tienen mecanismos de feedback, por decirlo así, en los cuales el ventilador tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades que está mostrando el paciente en algún momento. Somos muy interesantes, somos más nuevos, probablemente la evidencia es un poco menor, pero si lo sabemos utilizar en algún momento nos pueden ser de mucha utilidad. Dentro de eso encontramos el ASV, PAMAS, NAVA, el Interiven, entre otros. Es también muy importante aprender a identificar las curvas de presión-tiempo, curva de flujo-tiempo. Todo lo que sea presión en curva de presión-tiempo, presión positiva, quiere decir que el ventilador está asistiendo al paciente, y presión negativa quiere indicar que el paciente está haciendo algún esfuerzo inspiratorio. Esto es muy importante porque la presión a la que nosotros respiramos normalmente es presión negativa, es decir, debería ir hacia abajo. Es lo normal, lo fisiológico, pero cuando el paciente está en ventilación mecánica, esto cambia y nosotros estamos alterando toda la fisiología, estamos haciendo lo contrario, entonces tenemos que aprender a identificar esto. El flujo también es importante, es una de las curvas, digamos que siempre tenemos. Lo más importante en ventilación mecánica, más allá de tantos números, es aprender a ver las curvas, a ver el ventilador y adaptarnos y saber manejarlo. La curva de flujo-tiempo, todo lo que sea positivo es inspiratorio, todo lo que sea negativo es expiratorio. La curva de presión esofágica también es muy importante. Digamos que la presión esofágica no se mide de rutina, muy raro, la literatura es clara en eso, muy raro, pero nos puede dar datos que son muy interesantes, nos puede permitir medir lo más aproximado posible las presiones pleurales, que son en un momento dado muy importantes para poder hacer ciertos cálculos, pero digamos que es muy poco frecuente que se utilice, pero las vamos a ver en la charla porque aquí vamos a identificar muchas asincronías. Y NAVA nos da otro modo de monitorización que es el EAD o actividad eléctrica diafragmática,
Es con un electrodo a nivel esófago-gástrico y eso nos permite aproximarnos a la fuerza diafragmática desde el punto de vista de energía y de esa manera identificar cómo está el diafragma del paciente y esto se adapta a las necesidades del paciente. Es muy importante tener presente que el soporte ventilatorio es un soporte totalmente artificial. No podemos pretender que sea la cura de todos los males. No, es un soporte muy importante. Digamos que en UCI es de los más importantes, además de otras intervenciones que también tenemos que saber manejar muy bien para poder garantizar los mejores desenlaces posibles. Pero es algo artificial, por lo tanto, en cierta medida, lo que es artificial dista un poco de lo fisiológico, de lo nuestro, del ser humano. Por lo tanto, el cerebro humano tiene unos tiempos neurales respiratorios que nosotros vamos a tratar de adaptar a los tiempos del ventilador. Entonces, esto no es fácil, hay que mantener esa interacción para tratar de evitar las asincronías y tenerlas muy presentes. Recordemos que los pacientes críticos van a sufrir de delirium, de agitación, disnea, van a tener daño pulmonar, que puede, entre mayor daño pulmonar, recordemos que la fisiología, hay unos mecanorreceptores, unos varoreceptores a nivel carotídeo aórtico que van a generar los impulsos vagales que van hacia el tallo cerebral y si hay daño pulmonar, esto también puede tener algunas alteraciones de esos receptores y pueden haber aumentos de las demandas, se puede distorsionar lo que es normal se distorsiona totalmente en un momento de una patología crítica y también puede haber daño del diafragma. Las asincronías que no están bien manejadas pueden producir daño a nivel diafragmático, sobre todo por las contracciones excéntricas, que esto puede producir daño de la fibra muscular. Esto es lo que estamos viendo hoy en día, los pacientes con una alta destrucción a nivel pulmonar, mucho vidrio esmerilado, mucho broncograma aéreo, pacientes con SDRA muy severos, en los cuales hay edema no cardiogénico, SDRA, alteraciones del intercambio gaseoso. Entonces, son pacientes que probablemente cuando llegan a la UCI llegan con unas demandas mayores a las demandas que tenemos normalmente. Entonces, tenemos que estar muy precavidos de esto. Las asincronías, hay muchas definiciones en la literatura, se pueden definir como una descoordinación o mismatch entre el esfuerzo inspiratorio del paciente y las necesidades ventilatorias y la asistencia liberada por el ventilador. Digamos que es como una de las definiciones que más se acerca a lo que es realmente una sincronía. Es totalmente un cortocircuito entre un dispositivo que nosotros un soporte que estamos brindándole al paciente, que es artificial, y el paciente que tiene unas demandas, si es hombre, si es mujer, si es un niño, si es un adulto. Cada paciente tendrá unas demandas muy diferentes y esto tendremos que saber manejarlo en su momento. El índice de asincronía es muy importante tenerlo presente porque es lo que dice la evidencia. En general se define como un número de eventos de asincronía sobre tiempo y esto nos permite determinar si es mayor a un 10% del tiempo, probablemente el paciente esté teniendo una alta carga de asincronía y esto es muy importante porque puede derivar en algunos desenlaces como ahora. Diferentes casos, pacientes bajo ventilación mecánica, a los cuales se le han ido midiendo los índices de asincronía. Vemos que si los midiéramos nos diéramos cuenta de qué tanto índice de asincronía puede tener cada caso. Son muy variables. Por ejemplo, pacientes que están muy asincrónicos, pacientes que no tienen prácticamente asincronía. Entonces esto tenemos que aprender a identificarlo. Las asincronías pueden tener un impacto que puede ser positivo o negativo de acuerdo a lo que nosotros identifiquemos y manejemos. Se han relacionado con aumento de la duración de los días en ventilación mecánica. Un paciente que está más asincrónico, que tiene mayor índice de asincronía, probablemente es un paciente que va a tener más daño diafragmático, más daño muscular, y esto nos va a causar
alteraciones cuando ya a los 5, 10 días, 15 días querramos liberar el paciente del ventilador, probablemente no va a ser fácil. Y es un paciente que va a tener otras implicaciones, un manejo, probablemente una ventilación prolongada, en fin. También se ha relacionado con aumento de la mortalidad. Pacientes que están asincrónicos probablemente tienen una mayor mortalidad. En otros estudios no se ha reproducido. Siempre tenemos que tener presente que estos estudios son observacionales, por lo tanto tienen un riesgo de sesgo por gravedad. Probablemente pacientes más graves tienen más asincronías y se mueren más. Entonces esto hay que mirarlo con mucho detenimiento, críticamente, como se debe mirar la evidencia siempre con mucha crítica. Pero bueno, hay reportes sobre esto. Y también en COVID-19 se han relacionado las asincronías con mayor mortalidad. Aquí vemos otra imagen. Las asincronías se relacionan con disfunción diafragmática. Recordemos que el diafragma lo podemos evaluar mediante técnicas ecográficas. Podríamos mirar algunos índices que nos permiten determinar qué tanto daño diafragmático hay. También se relacionan con dificultad para la liberación mecánica. Ojo con el sueño, la calidad del sueño es muy importante. El paciente que no duerme bien en la UCI puede tener mayores complicaciones. Entonces, esto es un tema muy interesante que debemos tener presente. El paciente que esté asincrónico en la noche no puede dormir y si no duerme va a tener mayores complicaciones. Produce mucha disnea y produce alteraciones, se relaciona con alteraciones neuropsicológicas que pueden ser persistentes. Los factores que se relacionan al paciente, mayor gravedad, puede tener más asincronías, pacientes sépticos, acidótricos, va a tener mayor demanda respiratoria, ansiedad, fiebre. En COVID que vemos pacientes febriles de 40 y no por sobreinfecciones piógenas, sino por el mismo virus, por la inflamación. El EPOC, que pueden tener mayor incidencia de autopsia, y los bajos volúmenes del SDRA. Si el paciente no está bien sedado, probablemente va a tener mayor incidencia de asincronías porque los volúmenes son muy bajos y nosotros no estamos adaptados normalmente a respirar con volúmenes tan bajos. Entonces tenemos que estar muy precavidos de esto. Los factores relacionados al ventilador, por supuesto, en BCB o volumen control, probablemente las asincronías son más frecuentes. Ya lo vamos a ver ahora más adelante. Ojo con los parámetros que establezcamos. La mejor monitoría es uno mismo, vigilar el paciente, vigilar cómo están los parámetros ventilatorios. Y bueno, probablemente los modos de flujo variable como presión control mejoren el confort probablemente, e individualizar el manejo. Y estas son las fases del ciclo respiratorio que son muy importantes porque en cada ciclo respiratorio puede haber 1, 2, 3 asincronías. El trigger o gatillo, que es el esfuerzo que hace el paciente y del cual se desprende la asistencia ventilatoria, que es positiva. La presurización termina en un ciclado, que es la fase que pasa de inspiración a expiración, y bueno, el ciclo termina en la fase expiratoria. Y es muy importante saber estas fases porque en cada una de ellas vamos a encontrar que pueden haber asincronías. Entonces, bueno, muchas gracias por la atención y continuaremos con las otras charlas sobre este tema tan interesante.